Bienvenido a esta programación de esta tarde. Bueno, pues adelante con su programa y bienvenido a Radio Católica Unidos por Cristo y María. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues primero un saludo a todos los que están escuchando, un saludo desde México. Estoy ahora en un lugar de la sierra entre Saltillo y Monterrey, un lugar que se llama Teotepec. Es una casa de retiros. Aquí estoy con un grupo de jóvenes que han venido a hacer una experiencia de discernimiento vocacional para que pidamos mucho por ellos, si pueden, y por todos los muchachos, ¿verdad? Para que descubran lo que el Señor les está pidiendo. Y me da mucho gusto poder unirme con ustedes en este día de fiesta tan grande, ¿verdad? Recordando a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y preparando este espacio, pensé mucho en las palabras del Papa Pablo VI, que en algún momento se dirige al pueblo de México y habla de la devoción a la Virgen. Y dice que de la Virgen de Guadalupe tendríamos que aprender sobre todo dos grandes actitudes. Habla de que tenemos que aprender a centrar todo en Cristo y a vivir la caridad fraterna. Entonces, pues quisiera comenzar un poquito pensando y profundizando en estas ideas. Me llama la atención que a los jóvenes les resulte, a muchos jóvenes les resulte tan fácil, al menos los jóvenes con los que me toca a mí trabajar, tan fácil la devoción a la Virgen. Uno podría pensar que sería lo contrario, ¿no? Que casi quisieran hasta, entre comillas, brincarse esta devoción para ir directamente con Jesús, pero por el contrario, a muchos les resulta muy fácil. Y me hace eco una idea de San Luis María Griñón de Montfort, que él decía, él usaba esta imagen muy bonita, y se la escuché de hecho hace poco a un compañero, un amigo sacerdote, decía que si bien Cristo es la luz como la luz del sol, ¿verdad? Es el sol de la verdad. Normalmente para quien vive en las penumbras, para quien está en la oscuridad total, si abre las cortinas o si se abre la puerta y ve toda la luz del sol, pues quizás se encandile y le costaría trabajo, hasta se sentiría medio inseguro en lugar de, ¿verdad? Entra tanta luz que luego es difícil gestionar toda esa realidad. Entonces, que la Virgen es de alguna forma como la luna. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Y gracias a que refleja la luz del sol de una forma más tenue, es más fácil irse como disponiendo, preparando, ¿verdad? Preparando los ojos para recibir la luz del sol por completo. Entonces, que María nos vaya acompañando siempre como esa presencia tenue, como esa presencia amorosa, como esa imagen que antecede, ¿verdad? Como el resplandor que está antes del esplendor de la luz en totalidad. Entonces, que nos vayamos sintiendo nosotros siempre cómodos en la devoción a la Virgen María, nos vayamos sintiendo siempre, pues, no sé, como arropados, como invitados, como, ¿no? Como acompañados por ella. Dicen también que la verdadera devoción a la Virgen consiste en la imitación de sus virtudes. Y aquí vuelvo otra vez a esta idea del Papa Pablo VI, que hablaba de estos dos aspectos de la Virgen y decía, la Virgen centra todo en Jesucristo y la Virgen vive en la caridad para los demás. Entonces, quisiera invitarlos a todos los que nos escuchan a que centremos nuestra devoción en la Virgen, no solamente en una devoción externa, no solamente en una devoción que consista pues en los cantos, en los rezos, etcétera, pero que al final de cuentas no tenga una resonancia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguir el Evangelio, de seguir a Jesucristo, porque la misma Virgen sería la primera que se extrañaría de esta actitud. Entonces, lo primero es centrar todo en Jesucristo. Cada vez que uno se acerca a la Virgen te termina acercando a Jesús. Piensen, por ejemplo, en el milagro de las bodas de Caná. La Virgen fue la que se dio cuenta de esta situación. La Virgen se acercó con estos que se habían dado cuenta de que les faltaba el vino y los remitió con Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Va con Jesús, ¿verdad? Y se vuelve la mediadora, la intermediaria. Va con Jesús, le cuenta sobre esta necesidad, pero traía ya a los sirvientes para que escucharan lo que el Señor les iba a decir. Entonces, esta es la actitud de María y así tendríamos nosotros que también ir imitando esta actitud de la Virgen. Centrar todo en Jesucristo, poner todo el corazón en Cristo.
Juan Pablo II decía de la Virgen que ella era la primera peregrina en la fe, ¿no? Y esta peregrina en la fe lo era como cualquier peregrino. Yo cada año, bueno, este último año 2020 no pude, como tantas otras cosas que no se han podido, ¿verdad? Pero no pude ir al Camino de Santiago, pero ordinariamente trabajando con los jóvenes es una experiencia que me gusta cuando se puede hacer con ellos. Vamos ahí al norte de España y caminamos por varios días haciendo este camino, este peregrinar, ¿verdad? Y es muy, muy hermoso ver cómo los jóvenes tan llenos a veces de necesidades, tan cargados a veces de situaciones y de compromisos, conforme van avanzando kilómetro a kilómetro, van descubriendo otra vez la simplicidad de la vida, por un lado, y luego, por otro lado, la esencialidad de las cosas que son verdaderamente importantes y de las que son superfluas. Y saben conservar las que son importantes y soltar, desprenderse de las que no lo son. Bueno, la Virgen supo hacer eso durante toda su vida. Todo el Evangelio de Lucas continuamente tiene este estribillo cada vez que la Virgen interviene. Dice, y María guardaba estas cosas en su corazón. Se acercan los pastores, por ejemplo, ahora lo vamos a leer en Navidad y en estas fechas, ¿no? Se acercan los pastores todos emocionados y les cuentan lo que los ángeles les dijeron y tal, y termina todo ese pasaje diciendo, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Se acerca después Simeón y le hace esta profecía, etcétera, 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 y al final, ¿qué dice? Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Se encuentran a Jesús después de 3 días de perdido. Jesús les responde, no debía estar yo después de mi padre, etcétera. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y continuamente está como repitiendo esta idea. María que sabe guardar lo importante en el propio corazón. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos necesitados de afirmación continua una y otra vez que se nos repita lo mismo? Porque casi no nos la podemos creer. Entonces la Virgen nos enseña a tener esta confianza en Dios, a ser peregrinos en la vida, peregrinos en este camino de la fe, que si nos vuelve a salir otra pandemia el próximo año, que si sucede lo que sea, ¿verdad? No sintamos que nuestra vida se desmorona, porque tengamos bien arraigado en el corazón las verdades de fe que son las que nos van acompañando. Piensen nada más en esta frase tan hermosa que le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. O sea, no estoy yo aquí que soy tu madre. Entonces, estas palabras también nosotros ojalá las tomemos, las escuchemos y las guardemos en nuestro corazón. Y ante cada momento de tribulación, ante cada momento de duda, ante cada momento de oscuridad, volvamos otra vez a lo que hemos guardado en el corazón y de ahí tengamos fuerza para seguir avanzando en este peregrinaje de la fe. El Papa Juan Pablo II también decía muy hermosamente, hablando del sí de la Virgen, lo siguiente, cito, dice, en los momentos más difíciles, nunca la Virgen ha retirado su sí, porque había entregado toda su vida en las manos de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Su sí lleno de gozo y de confianza, lleno de gracia, ¿no? Es un sí que comienza guardando sus cosas, guardando lo que escuchaba en el corazón. La Virgen María, de alguna forma, su primer acto de fidelidad a Dios consistió precisamente en saber guardar todas estas cosas en su corazón. Esa es nuestra primera respuesta de fidelidad. Entonces, aprendamos como la Virgen María a ser fieles colaboradores de su plan, guardando lo que el Señor nos ha dicho, guardándolo en el propio corazón, no desechando su palabra, no siendo como ligeros en eso, conservando lo que es valioso. Creo que esa es una de las primeras grandes lecciones que María nos quiere dar. María escucha y guarda la voz del Señor y luego la transforma en caridad hacia los demás. Y pensemos en cómo era la caridad de la Virgen María, la caridad fraterna, la caridad de no quedarse centrada nada más en lo suyo. La caridad de la Virgen era una caridad que sabía estar atenta a lo que estaba pasando alrededor. Lamentablemente hoy en nuestros días, uno de los grandes vicios que tenemos todos es la superficialidad. Los jóvenes viven inmersos en un clima superficial. O sea, vivimos en un entorno en el que ya una noticia empuja a la otra y se nos olvida lo anterior y aún
que hayamos visto algo que nos impactó mucho, a los pocos minutos ya estamos viendo otra cosa que nos va a impactar más. Y entonces parece como que estas cosas se van borrando, borrando, borrando. Y la superficialidad, el materialismo, nos embota los sentidos, nos impide poder tener como esta receptividad a lo que pasa a mi alrededor. Quien vive atarantado, atolondrado, y perdón las palabras, pero quien vive, ¿verdad? Como continuamente bombardeado por sensaciones, por emociones, por olores, por, ¿no? Todo lo que los sentidos nos están diciendo, pues evidentemente no logra captar las cosas que son importantes. No podemos dar una respuesta ante las situaciones y lo único que podemos hacer es reaccionar cuando estamos llamados a responder. La Virgen tiene entonces una caridad que parte de su capacidad de ser observadora. La Virgen aprendía a contemplar y a ver. La Virgen salió al encuentro de San Juan Diego y vio que estaba apurado y vio que tenía una preocupación en su corazón y supo darle las palabras, ¿verdad? De consuelo. La Virgen vio que a los novios les estaba faltando el vino y supo llevar un remedio a ellos. Entonces, imitemos también nosotros a la Santísima Virgen en esta caridad que es una caridad oportuna, que es una caridad que piensa en el otro, que es una caridad que parte, como bien lo dice Jesucristo, de tratar al otro como uno quisiera ser tratado. Ojalá que hoy sea un día, esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, en el que aprendamos a pensar en eso. ¿Cómo me acerco yo a los demás? Cuando llego yo con los otros, llego nada más a, ¿verdad? A exponerles mis necesidades, a exigirles mis, ¿no? Mis demandas, o llego atento a lo que les está pasando y comprendo incluso lo que no se está diciendo, pero que está sucediendo. Ojalá que de verdad hoy Dios quiera que la Virgen nos alcance esta gracia de aprender a ser oportunos, de aprender a saber estar, de aprender a saber contemplar a los demás para descubrir lo que está pasando. La caridad de la Virgen María es una caridad humilde también, es una caridad que no se impone, porque Dios mismo habla en la humildad y Dios busca la humildad. Vean ustedes los mensajeros de los receptores del mensaje de la Virgen, cómo siempre han sido mujeres y hombres humildes, pequeños ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios, que ve lo que hay dentro del corazón y no se queda con las puras apariencias. El mensaje de la Virgen es un mensaje humilde, es un mensaje que cualquiera puede entender y que cualquiera puede interpretar. Es un mensaje con el que cualquiera se puede sentir identificado. No es un mensaje que está encriptado, ¿verdad? Que requiere de alguna forma como muchas interpretaciones especiales. Es un mensaje humilde, es un mensaje sencillo porque así era el corazón de la Virgen. De hecho, es muy bonito el Papa Benedicto lo que recuerda. Él dice, ¿cómo vivió María su juventud? Se pregunta el Papa Benedicto. ¿Por qué en ella se hizo posible lo imposible? Nos lo revela ella misma en el cántico del Magnífica. Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Dios aprecia en María la humildad más que cualquier otra cosa. Esto dijo el Papa en el 2007, el Papa Benedicto. Dios admira en María la humildad. ¿Cuál fue el primer pecado, verdad, de la criatura contra su creador? ¿Cuál fue el pecado de Luzbel cuando, ¿no?, rechazó? El pecado de la soberbia. No serviré, no serviré. Y en cambio la Virgen, criatura también, hágase en mí según tu palabra. He aquí, ¿no?, la esclava del Señor. Esa humildad que permite que la palabra de Dios penetre en lo interior de nuestra vida y transforme las situaciones. ¿Cuánto le debemos a ese sí de María? ¿Cuánto le debemos a esa humildad de la Virgen? Una humildad delicada, cómo sale también, ¿verdad? Cómo se presenta ante San Juan Diego. Hay muchos estudios que hablan de todo el manto de la Virgen y todos los simbolismos que había para que la gente supiera reconocerlo. Imagínense lo que habrá sido en ese momento para el pueblo azteca, que estaban, ¿no? Fue en 1531, 10 años después, solo 10 años después de la caída de Tenochtitlán.
toda la revolución cultural que habrá estado sucediendo en ese momento. El pueblo azteca, que hasta ese momento había sido el que imponía su ley sobre todos los pueblos que estaban alrededor, ahora estaban avasallados y sometidos. Los tlaxcaltecas, ¿verdad? Sobre los que ellos tenían puesto el pie encima, ahora estaban junto con sus señores por encima de ellos. Y entonces, todo ese drama, ¿verdad? En la vida de ellos, que si la Virgen se hubiera aparecido de una forma majestuosa, en una forma, ¿verdad?, imponente, pues quizá los hubiera hecho sentir todavía más empequeñecidos, y sin embargo no fue así. La Virgen se presenta con todos estos símbolos en su vestimenta, con todos estos símbolos, ¿verdad?, en lo que vemos en su imagen, en el ayate, que hacía que ellos pudieran sentirse identificados. Pues qué precioso, la verdad, cómo la Virgen María en su humildad también cuida incluso estos detalles. Y pensemos nosotros a la hora de transmitir nuestro mensaje, si estamos queriendo interpretar también, darnos a entender a la gente con la que estamos trabajando, a la gente a la que estamos queriendo evangelizar y a la gente con la que estamos conviviendo, compartiendo. Que la humildad sea siempre el puente que permita crear esta unión entre personas que se encuentran en situaciones distintas. Cada uno de nosotros va cargando con sus necesidades, cada uno de nosotros tiene sus circunstancias particulares. La humildad es como ese camino que nos permite recorrer la ida y la vuelta de un corazón al otro. Y es un mensaje que nos deja la Virgen también. Una humildad delicada. Y luego la Virgen tiene una caridad universal. Nunca ha habido un solo corazón, decía San Bernardo, que clamando a la Virgen María haya sido decepcionado. Nunca se ha escuchado de nadie que al invocar a María no haya sido reconfortado en su necesidad. Entonces, la Virgen María no tiene un corazón exclusivo, no tiene un corazón que, ¿verdad?, separa y aparta y elija a unos y rechaza a otros. El corazón, la caridad de la Virgen María es una caridad universal. Y así tendría que ser también nuestra caridad. Y aquí, perdón pues si me meto un poco de más, si quieren ustedes, yo no tengo la experiencia como tienen todos ustedes de vivir quizá en una realidad tan pluricultural como puede ser la de los Estados Unidos, que es como entiendo donde viven la mayoría de quienes nos escuchan, ¿verdad? Pero ustedes están frente a este gran reto. Por un lado, el reto de conservar la propia cultura, que está bien, porque es patrimonio cultural, patrimonio familiar, etcétera, pero también con el corazón abierto a las otras muchas culturas de esa realidad que se vive allá y de esa realidad que cada vez se empieza a vivir en más lugares también. Ahora con las redes sociales y ahora más con este tiempo de pandemia, ¿verdad? En el que todo se transmite por medio de estos medios, etcétera, pues nos tenemos que ser más universales y tenemos que empezar a buscar esas cosas que nos unen y no aquellas que nos dividen. Vean el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Vean la realidad de lo que significa el misterio de la Virgen en la vida de tantas personas. Personas de condición muy sencilla, personas de condición y de necesidades muy humildes, ¿verdad? Pueden encontrar en la Virgen María un consuelo. Pueden encontrar en Guadalupe una madre que está ahí y que los escucha y que los ama. Pero también personas muy acaudaladas, personas con todos sus recursos materiales en abundancia, pueden encontrar en María una madre, un consuelo. Y María quiere que entre todos esta caridad nos ayude. Vuelvo a las palabras del Papa Pablo VI porque lo dice muy bien al final, cuando empieza a hablar de estas situaciones. Él dice, el que tiene mucho, que sea consciente de su obligación de servir. El que tiene mucho, mucho qué, mucho de lo que tenga, ¿verdad? El que tiene mucho tiempo, el que tiene mucho conocimiento, el que tiene mucho amor de Dios, el que tiene mucha experiencia espiritual, el que tiene mucho recurso material, el que tiene mucho, nada más, dice el Papa. El que tiene mucho, que sea consciente de su obligación de servir y de contribuir con generosidad para el bien de todos. Entonces, el que tiene mucho, sea consciente de servir para brindar a todos. Y el que tiene poco o no tiene nada, que mediante la ayuda de una sociedad justa se esfuerce en superarse y en elevarse a sí mismo y aún en cooperar al progreso de los que sufren su misma situación. Es decir, no hay nadie que se pueda sentir excluido del llamamiento de vivir la caridad cristiana en autenticidad.
Ese es el mensaje también de la Virgen. Todos, 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 todos tenemos a la Virgen María como madre, y si tenemos una madre en común, quiere decir que somos hermanos, y como hermanos nos hemos de tratar. Que ese sea el mensaje también que nos deja el día de hoy la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Cómo podemos nosotros crecer en esta devoción? ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer en esta relación con la Virgen, en este centrar nuestra vida en Jesús? Les dejo yo dos ideas. La primera es el rezo del rosario, devoción tan hermosa que tanto Juan Pablo II como el Papa Francisco describen como esa oportunidad de ir contemplando. El Papa Juan Pablo II habla de cómo a través de la oración y mediante el rezo de los misterios del rosario podemos contemplar la vida de Jesús. Él decía en una carta muy bonita, ¿no?, del Rosario Virginis María, él decía cómo las Aves Marías eran como la música de fondo que nos permitía contemplar el misterio de la vida de Cristo. ¿Cuántas veces el rezo del rosario se convierte en una ocasión de pleito familiar que parece lo más contradictorio del mundo, ¿verdad? Parece hasta irónico. ¿Cuántas veces no es, ándale, mijo, venga para acá, y órale y tal, y entonces lo traen ahí casi a fuerzas y a rezar el rosario, y entonces se pelean uno con el otro, etcétera, cuando tendría que ser un lazo de unidad para la familia. Entonces, busquemos que el rezo del rosario sea eso. Primero, para los que dicen, ¿verdad? A los muchachos, yo trabajo con jóvenes, por eso pongo tanto tiempo ejemplos de que los jóvenes y los muchachos y tal. Pero bueno, para ellos, muchas veces el rezo del rosario puede ser un reto, porque dicen, híjole, es que es aburridísimo, una y otra vez decir lo mismo, decir lo mismo, decir lo mismo. Pero una vez que yo les expliqué esto que decía el Papa Juan Pablo II, les cambió. Entonces decían, claro, o sea, no hay que poner la atención en cada palabra que se dice, ¿no? Él dice, los Aves Marías son como la música de fondo, ¿no?, que va resonando, ese canto de alabanza a la Virgen, que me permite poner la mirada, si quieren ustedes dejar correr la imaginación, contemplando la vida de Jesús, según el misterio de lo que estamos rezando, ¿verdad? Entonces, cada uno de los misterios del rosario van acompañando un misterio de la vida de Cristo. Pues díganme qué forma más hermosa de poderse acercar al corazón de Jesús a través de los ojos de María. Y el Papa va más allá y empieza a hablar de cómo, dice, no se avergüencen de rezar el rosario a solas mientras van al colegio, a la universidad o al trabajo, por la calle o en los medios de transporte público, habituados a rezar el rosario entre ustedes, en sus grupos, en sus movimientos, en sus asociaciones. No duden en proponer el rezo en su casa, a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, porque el rosario renueva y consolida los lazos entre los miembros de la familia. Entonces, ojalá que como un propósito, si ustedes quieren, quienes quieran, ¿verdad?, del día de hoy, saquemos ese compromiso de querer aumentar en el rezo del rosario, de querer volver otra vez a esta costumbre del rezo del rosario, pero un rezo del rosario que sea eso, contemplar la vida de Jesús, los misterios de la vida de Cristo, ¿verdad? Y que sea algo que nos ayude a unirnos. Y háganle como el Papa, o sea, el Papa Juan Pablo II rezaba el rosario en todas partes, iba en el coche, iba rezando el rosario, caminaba de un sitio a otro, iba rezando el rosario, o sea, prácticamente todo el tiempo era su forma de estar pensando en estas cosas santas, ¿no? Y de estar encomendando a la gente, etcétera. Y lo mismo dice el Papa Francisco al hablar del rosario. Quisiera subrayar la belleza de una oración contemplativa sencilla, accesible a todos, grandes y pequeños, cultos y poco instruidos. Es la oración del Santo Rosario, una oración entonces abierta a todos. En el rosario nosotros nos dirigimos a la Virgen María para que nos guíe hacia una unión cada vez más estrecha con su Hijo Jesús, para identificarnos con Él, tener sus sentimientos, actuar como Él. En el rosario, de hecho, repitiendo el Ave María, nosotros meditamos los misterios, los hechos de la vida de Cristo para conocerlo y amarlo cada vez más. Hay ahí en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, donde está el juicio final, este mural inmenso, hay una imagen de un hombre que está siendo elevado al cielo, ¿verdad? Los ángeles lo van cargando y va sujeto ahí como a una cuerda y está sujeto a un rosario.
y es el rosario el que lo está acercando al cielo, ¿verdad? Pues qué bendición y qué maravilla que el rezo del rosario sea eso, la cuerda que la Virgen nos arroja desde el cielo y que nos ayude en esos momentos de dificultad, en esos momentos de necesidad y también en esos momentos de alegría a saber elevar las realidades, ¿no? Hacer que las realidades de nuestra vida trasciendan y nos trasciendan, elevar todo hacia el Señor, centrar todo otra vez en Jesucristo por medio de esta oración. Y la otra cosa que la Virgen nos enseña es saber escuchar a Dios, saber escuchar a Dios, aprender a escuchar a Dios como ese acto de fidelidad. María sabe escuchar a Dios. No se trata de un simple oír, sino de escucha, hecha de atención, de acogida, de disponibilidad. Pensemos en todas las veces que estamos distraídos delante del Señor y de los demás y realmente no escuchamos. Esto lo dice el Papa Francisco. ¿Cuántas veces nosotros no estamos frente a los demás y ni nos enteramos de lo que está pasando? ¿Cuántas veces no estamos conviviendo en familia, verdad? Y ahí andamos con el celular atentos a otra cosa. ¿Cuántas veces no está pasando la vida frente a nuestros ojos y no nos enteramos? Entonces, aprender a observar a Jesús por medio del rosario y aprender a escuchar a Jesús. El Papa Juan Pablo II en una entrevista dijo en alguna ocasión algo que a mí me impactó mucho. Ustedes recuerdan Juan Pablo II, este gran hombre que, o sea, a donde fuera causaba, ¿verdad? Tumultos y ovaciones y la gente estaba feliz. Y en un momento alguien le dijo, mira, o sea, mire Santo Padre, no se emociona, no le emociona pensar cuántos han venido a verlo. Y el Papa respondió, no me importa saber cuántos han venido a verme, me interesa saber cuántos han venido a escucharme, porque tengo algo que decirles, ¿no? Entonces, que nuestra relación con Dios sea también una relación de escucha atenta, que sepamos escuchar lo que Dios va diciendo en nuestra vida, lo que Dios va diciendo en cada uno de los momentos de nuestra historia, lo que Dios quiere decirle a nuestro corazón. Aprender a escuchar la voz del Señor. Y una vez que tengamos una certeza de algo que el Señor nos ha dicho, guardarlo en el propio corazón, como hacía la Virgen María, para convertirnos junto con ella en peregrinos en este camino de la fe. Entonces, que Dios nuestro Señor nos conceda el día de hoy, ojalá a todos los que estamos aquí, crecer en la devoción a la Virgen María, pero una devoción que sea auténtica y una devoción que nos lleve a ser cada día mejores cristianos, hombres y mujeres más comprometidos con el Evangelio, mujeres y hombres más comprometidos con el corazón de Jesús, más comprometidos con nuestros hermanos, más alimentados de los sacramentos, más necesitados de la gracia. Que la llena de gracia sea para nosotros entonces esa estrella que brilla en medio de la oscuridad, ese resplandor de luna que nos haga ir abriendo poco a poco los ojos para poder preparar el alma y la mirada a la luz resplandeciente de la verdad que Cristo quiere revelarnos. Gracias de verdad por este espacio que me permiten. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Perdón porque yo soy del norte de México y de pronto hablo muy rápido. Si alguno se me perdió en el mensaje, le pido una disculpa. Además, obviamente estoy muy emocionado. No estoy tan habituado a estos espacios así de medios, ¿no? tan grandes como esto, pero créanme que de verdad, se los digo, para muchos de ustedes como hermano menor en la fe y pues como hermano, ¿verdad?, en el camino hacia el cielo. Que Dios nuestro Señor nos conceda vivir cobijados bajo el manto de la Virgen, muy fiados en el mensaje que ella nos quiere transmitir, muy centrados en Jesucristo y atentos a la caridad con nuestros hermanos. Muchas gracias y que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias, Padre. Usted también, si gusta darnos la bendición para sentirnos más fortalecidos a la fe de aquí, de este Ministerio Unidos por Cristo María, pues le damos la bienvenida y le apreciamos mucho. Ojalá que no sea la primera ni la última vez, para que usted siga dándonos esos temas tan hermosos, tan importantes, aquí a cada uno de nosotros. Mi nombre es Carlos Madrigal y por aquí me acompaña también Yolanda y pues sentimos muy a gusto ese tema que nos va a servir para todos y cada uno de nosotros. Pues demos la bendición para sentirnos con más fortaleza.
Claro por que sí. favor, El Señor esté con ustedes en su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Feliz, Padre. Dios lo bendiga. Cuídense que Dios los mucho. bendiga. Gracias Nos queremos mucho. igualmente. Gracias. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Amén, Padre.